Amable. Buenas tardes a todos. Vamos a hoy tratar el tema de la capacidad jurídica y para poder hablar de capacidad jurídica de acuerdo a la nueva legislación, en principio lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar con respecto a cualquier idea que tengan previamente armada a cuáles son las limitaciones que tiene una persona con discapacidad. En realidad, a partir de la convención se ha hecho un quiebre en los conceptos donde se trata de abandonar el modelo médico que se maneja con patologías, con diagnósticos y demás, y que se restringía totalmente la capacidad jurídica de toda persona que tuviese una discapacidad, partiendo siempre de la base como que la discapacidad conforma un grupo homogéneo, ¿no? Cuando en realidad, a partir de la convención que lo recoge el nuevo Código Civil, gracias a Dios, no sé por qué le seguimos diciendo nuevo, porque tiene como 10 años ya, ¿no? Este, que recoge el Código Civil, las personas con discapacidad se convierten en un grupo heterogéneo, porque vamos a partir de la convención y del código a ver las personas con discapacidad en su individualidad. Entonces, no todas las personas Down tienen las mismas limitaciones, ni todas las personas con parálisis cerebral pueden tener a pesar de tener una patología en común, puede tener las mismas consecuencias en su diario actuar. Entonces hay que ir viendo los casos individualmente para poder evaluar si la capacidad existe y para evaluar también que existe una capacidad residual para la toma de decisiones, que es lo que hay que apoyar y lo que hay que fomentar. Este es el punto de vista desde lo que tenemos que mirarlo. Está la observación uno del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla específicamente sobre este tema, cómo los estados deben implementar y cómo se debe interpretar la capacidad jurídica. Y ahí en general, así muy sucintamente, así vamos después directamente a lo procesal, destaca que la capacidad jurídica no se puede suspender bajo ninguna circunstancia, no solo por la Convención, sino también por el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No hay en ninguna excusa, ni guerra, ni emergencias de ningún tipo que haga que se le pueda suspender la capacidad jurídica a ningún individuo, tenga o no tenga discapacidad. Y establece una diferencia que es muy interesante entre lo que es una limitación mental y lo que es una discapacidad. Cuando habla de limitaciones mentales, en realidad nos explica que hay personas que no tienen discapacidad, pero que no tienen aciertos en las tomas de decisiones de acuerdo al criterio general o de sentido común que todo el mundo pretende. Y esto no significa que haya que restarle su capacidad jurídica. Y que una persona con discapacidad probablemente tenga buen sentido para la toma de sus decisiones, porque lo que no tiene es una disminución o una falencia en las decisiones cotidianas por razones por ahí, faltas de cultura o las muchas razones que hacen que una persona tome decisiones inadecuadas. Entonces hay que establecer la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, cuando vamos a hablar de discapacidad, ya nos centramos en este punto. Yo voy a compartir con ustedes un, un Power, por supuesto, de los casos. Vamos a empezar por un tema muy interesante que es el artículo 1 y 2 del Código Civil. Yo, considerando por ahí que ustedes no los recuerdan, los fui poniendo en el Power para que los puedan ir releyendo, ¿no?
El artículo 1 y 2 del Código Civil nos habla, en realidad, de las fuentes y aplicación y la interpretación. Habla de que el código en realidad no solo tiene que, las leyes tienen que ser conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos en que sea parte. Se abre el 75, inciso 22, que teníamos antes, que para que un tratado tuviese vigencia en nuestro país tenía que ser no solo aprobado, sino pasado por el Congreso y demás. Este código en realidad sostiene que una vez que el Estado es parte, se toman todos los tratados, no es necesario muchos pasos más para poder aplicarlos. Esta sería la base axiológica del código, ¿no? Porque esto no solo se aplica a discapacidad, sino que se aplica a lo largo de todo el recorrido del código, de todas las áreas y especialidades, ¿no? Bueno, y el artículo 2, o sea, quedó, no sé si supe explicarme, el artículo 1 le da entrada a todos los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, pero no solo en los que actualmente es parte, sino también en los que en el futuro pueda ser. Y habla que la ley se interpreta teniendo en cuenta sus palabras, las finalidades, las leyes análogas, que es una cuestión que ya manejábamos en el derecho, sino todas las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. O sea, abre una puerta a todo el derecho internacional. Entonces nos podemos encontrar con situaciones no regladas o no contempladas específicamente en nuestra legislación, pero que sí estén en alguno de los tratados y en ese caso sirve traerla y se acepta en la justicia por la apertura que tiene el artículo 1 y 2 del Código Civil. Son artículos que no hay que olvidar porque a veces nos solucionan muchos derechos. Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, saben que es un instrumento internacional de derechos humanos que protege los derechos y dignidad de las personas con discapacidad. En realidad, la Convención no crea ningún derecho nuevo. No es que las personas con discapacidad tengamos diferentes derechos al resto del mundo, sino que se necesitó escribirlos para que pudiéramos vencer prejuicios y saber que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que el resto de las personas. Y en realidad cuando hablamos de prejuicios, tenemos que pensar que el prejuicio es un mecanismo que es inconsciente. Uno por ahí tampoco razona mucho algo que tiene aprendido y que tiene que ver en realidad con generalizaciones o con estereotipos y demás. Por eso lo primero que les dije que hay que cambiar la manera de pensar y pensar en esto, ¿no? Derecho y dignidad de las personas con discapacidad. Bueno, sabemos que tiene jerarquía constitucional por la 27044 y que fue publicada en el Boletín Oficial en diciembre del 14. En realidad tenía jerarquía constitucional a partir del 2008 y sí, en el Boletín Oficial a partir del 14. El preámbulo, y esto lo voy a pasar un poco rápido, pero son cosas que tenemos que tener frescas, habla en realidad de aquellas características de los derechos humanos, que ustedes saben que es un constructo y ese constructo se basa en la universalidad de los derechos, en la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como garantiza que las personas con discapacidad los ejercen plenamente y sin discriminación. El hecho de que sean universales, indivisibles, interdependientes e bueno, y que se interrelacionen, en realidad hace que la existencia de uno dependa o se complementa con otros derechos, que no son aislados, que no son cuencos separados. En el mismo preámbulo nos habla que la discapacidad es un concepto que evoluciona
Y acá es donde establece la primera diferencia. Con todas las leyes actuales, porque deberíamos reformarlas a todas, cuando define lo que es discapacidad. Nosotros, nuestras leyes, que son antiguas, hay algunas que vienen de la década del 70, otras las del 90 y demás, primero no está adecuado el vocabulario y tampoco están adecuadas las definiciones que tienen que ver, y esto van a ver cuán importante es cuando empezamos a trabajar con el Código Civil y el Código Procesal en forma conjunta. En realidad tienen que ver con una patología, que es lo que les expliqué al principio, que produce determinadas circunstancias. Y acá, en realidad, la eh, convención nos habla de una persona que tiene algún tipo de deficiencias. No se niega, la persona que no camina, no camina, y el que no ve, no ve, y el que tiene alguna cuestión mental, la tiene. No es una negación de que esos antecedentes existen, pero sí destaca que todas esas circunstancias son agravadas por el entorno, fundamentalmente, y por la actitud de los demás, de la gente, la manera que nos mira o la manera que los trata, o cómo se establece discriminación casi sin percibirlo, ¿no? Entonces todo esto, ¿qué hace? Que evita que se pueda participar plenamente en igualdad de condiciones con los demás. Cuando una persona en silla de ruedas sale a la calle y no puede subir y bajar cordones, o le estacionaron en la rampa y demás, ya a partir de ahí hay una cuestión discapacitante en la sociedad, en el medio, en realidad. Bueno, vamos al Código Civil. El artículo 22 habla de la capacidad de derecho, que por si acaso lo refrescamos, que toda persona humana goza la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos, y que la ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. O sea, la capacidad de derecho se presume. Y es la definición que siempre conocimos, ¿no? Son derechos y deberes, es adquirir, ejercer derechos y adquirir deberes, ¿no? Únicamente los puede limitar la ley. No hay, o alguna sentencia. Ahora, la capacidad de ejercicio, que es el ejercer ese derecho en nombre propio, también se presume, excepto que las limitaciones sean expresamente previstas en el código o en una sentencia judicial. Y con esto tenemos que pensar que los juicios por determinación de capacidad son voluntarios, no obligatorios. O sea, uno los hace uno o el entorno, los inicia la parte interesada o el entorno por voluntad propia. No hay razones para que nadie exija que se haga el juicio por determinación de capacidad, tema y discusión que se tuvo o que en nuestras comisiones discutió mucho con ANSES, que la pedía para pagar, por ejemplo, las jubilaciones derivadas de los padres y demás. eh, Obligaba como a hacer la determinación de capacidad para después darle curso al trámite. Bueno, después de muchos intentos y muchas reuniones, entendieron que en realidad no es así. Ellos no están autorizados a pedir la determinación de capacidad, porque aparte también es prejuicioso, ¿no? Porque mi pregunta con una iniciadora fue, ¿con qué criterio le pedís la determinación? Y me dice, se les nota en la cara. O sea, fíjense en cómo son cosas aprendidas y adquiridas que la mujer que estaba defendiendo su derecho a pedir la determinación cae en realidad en una discriminación total, porque mi planteo fue, y si tenés una persona que tiene, qué sé yo, producto de adicciones, problemas mentales, se le nota en la cara también, a ese caso no le pedí la determinación. Entonces, hay que valorarlo desde otros lugares que no tiene que ver con la sensación que me da el tratar con esa persona en particular.
El ANSES sacó en el año 16, no me acuerdo si 16 o 17, la circular 1 y 2, donde capacita a todos sus iniciadores con respecto a la nueva legislación y les explica lo que son los apoyos, cuándo hay que pedirlos, más o menos les reproduce algunos artículos del código como para que puedan variar. Igual las resoluciones no todos la leen, porque son muchas las que salen según ellos. Entonces, llevó un tiempo de que esto se pueda modificar. Le doy el caso del ANSES porque es el más típico y el que más nos consultan en realidad, ¿no? También me ha pasado con escribanos que piden la determinación porque les parece que la persona no puede tomar una decisión. Y bueno, como todo, no pueden obligarlo a hacer la determinación y ya vamos a hablar de lo que son los apoyos extrajudiciales. Bueno, el artículo 24 establece específicamente que las personas incapaces del ejercicio son, bueno, las que sabemos, ¿no? Las por nacer, las que no tengan la edad y grado de madurez suficiente, este, que habla de la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. O sea que mientras no exista una sentencia, no hay ningún tipo de limitación en la capacidad de ejercicio. Puede ejercer sus derechos libremente. Esto, en realidad, esta parte del código recoge el artículo 12 de la Convención, que no se los voy a leer para no agobiarlos con el tema de la Convención, pero habla, ¿no? del reconocimiento de la personalidad jurídica, que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Bueno, y las medidas que tienen que tomar las Estados partes. Específicamente, la Convención habla de los derechos a ser propietarios, a heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos, a tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privados de sus bienes de manera arbitraria. O sea, ¿por qué pone el punto y el enfoque en este tipo de cosas? Porque son en aquellas que estuvieron históricamente prohibidas para las personas con discapacidad. Y si eras propietario y heredabas, en realidad siempre tenías que buscarte un curador, se llamaba en aquel momento, que te administre los bienes, sí o sí. Por eso se centra en eso, ¿no? Volviendo al código, el artículo 31 establece la regla general. Regla general, la capacidad se presume, tal cual como se los dije, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial, que tienen que ver por ahí con los geriátricos, con los hogares y demás, que a veces personas que no tienen apoyo o familias que no pueden tenerla en sus viviendas, las internan y aún así ellas no pierden la capacidad de ejercer sus propios derechos. La limitación es excepcional. Y si existe una limitación, tiene que ser en beneficio de la persona, no un castigo, ni un reproche, ni nada por el estilo. En realidad se busca por una cuestión de protección jurídica en caso de que se crea necesario. La intervención, estas son las reglas que después vamos a ver en el proceso. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso. Y la persona con discapacidad tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. En estos dos puntos voy a hacer un parate. El hecho de que sea interdisciplinario, en realidad, normalmente los juzgados tiene que ver, vamos a empezar por el principio, por la presentación de la demanda. Uno elabora la demanda y la puedes elaborar porque estás representando o a la persona con discapacidad o porque estás representando a un tercero, sea familiar o no, o a quien pretende ser apoyo. Ya después vamos a ver quiénes son los que están autorizados para iniciar el juicio. En realidad, em,
siempre cuando el Código Procesal establece que este juicio se inicia con 3 certificados médicos o la declaración de demencia, que ya después de la ley de salud mental, en nuestro concepto jurídico, la declaración de demencia no existe. Y en realidad los 3 certificados médicos ahora se reemplazan por el famoso CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Me ha pasado fundamentalmente en algunos juzgados del conurbano que no toman el CUT como único elemento como válido, sino que piden historias clínicas, estudios y demás, como para afianzar o ver si efectivamente la discapacidad existe, cosa que yo no entiendo porque el CUT es un instrumento público para el cual ya se pasó por toda la cuestión médica que tenía que analizar y demás, y se estableció que la discapacidad existe. Pero bueno, son las luchas que el abogado tiene que dar planteando este tipo de cosas, como no desperdiciar tiempo y una cuestión de economía procesal que se toma lo que se da. Sí, yo en las demandas me tomo el laborioso trabajo de acuerdo a la discapacidad que la persona tenga, de averiguarla. Hay algunas eh, páginas que están en el Google científico, donde ustedes entran y buscan la enfermedad y le dicen cuál es el origen, cuál es el diagnóstico, el proceso, los inconvenientes, de acuerdo a cada etapa de la enfermedad, si es degenerativa o en caso de ser por algún tipo de accidente o algo por el estilo, que son permanentes. E informarle al juez en todos sus detalles en qué afecta a esa persona esa patología que está dando lugar a este pedido. Fundamentalmente porque los jueces no son médicos. Así como yo les digo que tengo que averiguar cada vez que empiezo una, a ver de qué se trata, exige todo una investigación previa que no vamos a correr el riesgo de que por ahí las personas que están trabajando el expediente no lo hagan. Entonces, en la demanda, uno ya debe poner no solo acompañar el CUT y lo que tenga, porque si tiene la historia clínica, perfecto, la presentamos. Lo que no hay es que mandarle a hacer la historia clínica específicamente para esto. Y sí tiene que ser interdisciplinario, en realidad después, cuando se hacen los estudios y demás en el marco del proceso, van a ver que se pide que sea interdisciplinario, que no significa que sean multitud en realidad. Normalmente los juzgados piden dos, que es un psiquiatra y un trabajador social. Después, de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga, el mismo juez puede pedir que esté compuesto por otro, o uno como abogado puede pedir que se sume algún profesional o algún perito. Normalmente los juzgados de familia que tramitan esto tienen su propio equipo, y cuando les falta alguna profesión o algo por el estilo, suelen recurrir a los hospitales psiquiátricos que suelen trabajar en forma conjunta para cubrir alguna de las faltantes. Este tema de recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, yo les recomiendo que lean la guía de buenas prácticas que sacó la Corte Suprema en febrero-marzo de este año. En esto, la Corte hizo un trabajo fantástico porque eh, consultó más de 170 jueces, por ejemplo, de familia, ¿no? Para ver qué opinión tenían, cuáles eran las cosas que le parecía, cuáles eran los problemas del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y después citó a ONG y demás. Entre ellos, la comisión que yo coordino, la de Colproba, también fuimos citados. Y bueno, yo soy una persona con discapacidad y motora. Entonces, como fui la que hice la presentación de cuáles eran las cosas que yo veía como un inconveniente para el acceso a la justicia, pedí que
nada sobre nosotros sin nosotros, tenía una persona con discapacidad en esa mesa tenía que estar, porque esa mesa que se armó, la permanente, estaba formada por los 4 relatores de los jueces y formada por cada uno de los secretarios de las áreas en que se divide la Corte. Así que logramos ocupar un lugar y participamos de forma activa en los reclamos que se hacen. Y una de las cosas en las que nos detuvimos mucho fue en este tema de los medios tecnológicos y la comprensión de lo que se está resolviendo. Hoy por hoy, no, hay que pensar una cosa, no todos los ciegos saben braille, ni todos los sordos saben lengua de señas, en realidad, porque depende de las posibilidades y la educación que pueda haber recibido o no. Pero normalmente tienen otros medios y hoy la tecnología es un gran apoyo. Ustedes saben que tienen esos teléfonos este, que para los ciegos se les habla y el ciego le dicta y escribe. Generalmente los iPhones son los que mejor andan, pero no todo el mundo los puede comprar, así que en realidad hay teléfonos más económicos con las mismas funciones, aunque por ahí un poco más limitadas. Y tenés el sordo que sabe leer y escribir y se maneja con los mensajes de WhatsApp perfectamente, sin tener que agregar de ninguna manera intérpretes de lengua para una persona que no lo va a entender. Entonces, este tema tiene que ver con la individualidad que hablábamos al principio. Hay que fijarse que sea nuestro cliente o la persona, el pretenso incapaz, cuál es la manera de comunicarse que tiene. Y en esto relean, eh, me parece que la puse más adelante, la definición de comunicación que tiene la convención, que es bastante amplia. Bueno, obviamente la persona con discapacidad tiene que tener sí o sí asistencia letrada. Sí o sí. Si no tiene medios para pagar un abogado, el Estado se lo tiene que proveer dentro de los gratuitos que tenga a su disposición o las defensorías y demás. Depende, la provincia es muy grande, tenemos lugares donde están las defensorías que generalmente son cabeceras de departamento y después están los diversos juzgados de paz, algunos de los cuales hacen determinación de capacidad, otros no, y en ese caso los juzgados de paz irán a la lista de asesores y defensores ad hoc. Pero nunca podemos hacer un proceso de determinación sin que la persona con discapacidad no tenga em, un defensor. Bueno, y que se prioricen las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades es un principio general de todo el código. Ahora, el juez te dice que puede restringir, en principio es cuando iniciamos un juicio de este tipo. Si alguien viene y nos dice, bueno, queremos iniciar el juicio de determinación de capacidad. El artículo 32 es bastante claro cuando habla que tiene que ser mayor de 13, que padezca una adicción, una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, y fundamentalmente el final de ese párrafo dice que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. O sea, hay dos razones que el código nos da para iniciar este proceso. Una de ellas es que el daño a su persona tiene que ver no solo con que pueda lastimarse a sí misma o a terceros, sino que también tiene que ver con la toma de decisiones en salud, que pueda decidir qué tratamientos quiere, que pueda comprender qué tratamientos, qué significa hacer un tratamiento u otro o la consecuencia de hacerlos o no hacerlos. Y a su vez, el tema de los bienes es vital. Ustedes saben que nuestros códigos protegen el tema de los patrimonios y la propiedad privada. Entonces, garantizar que pueda disfrutar de sus bienes y que nadie se aproveche de ellos
habilita que se pueda determinar la capacidad. En forma inmediata te dice que el juez tiene que designar los apoyos que prevé el artículo 43 y que especifique las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Es vital acá también cambiar la manera de pensar. Los apoyos no sustituyen la voluntad de la persona con discapacidad. En realidad, el apoyo, la función del apoyo es facilitar la autonomía de la persona. Es facilitar la autonomía, facilitar la comunicación, facilitar la comprensión, pero siempre es un medio de traslado de lo que la persona con discapacidad quiere a lo que efectivamente puede hacer y que en caso de no haber comprendido las consecuencias de lo que quiere hacer, que se le explique, pero después la decisión siempre la toma la persona con discapacidad. Bueno, acá están los que deben favorecer bien la autonomía, las decisiones que responden a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, y esto es importantísimo, ¿no? Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, o sea, no hay manera que pueda comunicar su voluntad a las personas que lo rodean, es el único caso en que el código acepta el nombramiento de curadores. El viejo eh, concepto de curadores. O sea, que el curador es el que toma las decisiones por sí mismo, pero porque la persona con discapacidad no puede transmitir su voluntad o sus decisiones, en definitiva. Y es bastante habitual, y me ha tocado, litigando, encontrar abogados que siguen utilizando la palabra curador, cuando ya en realidad el código la borra del mapa, y en el único caso que puede existir es en este. Yo siempre doy un ejemplo, no sé si ustedes se acordarán del caso de Chano cuando se le había dado por chocar, que chocaba autos y demás. Bueno, Chano en un momento determinado, no sé si había chocado 6 7 autos y quedó, en realidad a raíz de su alto consumo y demás, en coma durante casi 25 días. Resulta que una persona como Chano tenía contratos firmados, tenía recitales vendidos y un montón de decisiones económicas que se debían tomar y que él no estaba en condiciones ni de cumplir con los contratos, ni de manifestar qué quería hacer con los mismos. Entonces, en ese caso, se le nombró un curador provisorio, que fue la mamá en su momento, que trató de arreglar todas estas cuestiones económicas, inclusive el tema de los seguros para los autos que había chocado y demás. O sea, era también una obligación con los terceros que se habían perjudicado por los actos de este muchacho. En definitiva, yo creo que de los más conocidos debe ser el único, eh, porque en la época de Cerati, que quedó en el mismo estado, todavía esto no estaba en vigencia, pero debe ser como el más paradigmático que nos dejó en qué caso se puede nombrar un curador. Si no, son siempre apoyos. El artículo 43 nos habla específicamente de los apoyos. Y acá viene algo interesante, porque dice que se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes o celebrar actos jurídicos en general. Este año, en marzo de este año, salió un fallo de Río Negro que yo se los voy a enviar después si lo quieren leer, porque está fantástico en cuanto a la función de los apoyos y cómo hace la digresión. No sé si ustedes la conocen, a la doctora Silvia Fernández, que es asesora de incapaces en el colegio en la Defensoría de Mar del Plata, en realidad una eminencia en este tema. Está fundamentado en muchos de sus conceptos y demás. Y esa sale a raíz que una persona con retraso mental y algunos, me parece que era Down también, pero lo más importante, tenía dificultad en el habla.
Entonces, por ahí, si uno no estaba acostumbrado a escucharlo, podría no interpretar o entender lo que quería decir. Entonces se presenta con su abogada a pedir una determinación de capacidad provisoria, cosa que el código no contempla la capacidad provisoria, ¿no? Como que por una determinada cantidad de días, que eran más o menos entre 30 días y 40 días, una cosa así, porque él iba a participar, formaba parte de la selección argentina de los que tiran, es atletismo, ¿no? Los que tiran bala, los que saltan y demás, y tenía que salir al exterior a competir y temía cómo manejarse, primero con el manejo de dinero extranjero, y segundo, cómo manejarse en los aeropuertos, en migraciones, en no tener problema con la documentación y demás. Entonces pedía que durante ese tiempo se le determinara la capacidad como para poder viajar y con un apoyo que esté judicialmente autorizado. Bueno, la sentencia fantástica eh, se remite a este artículo que habla del carácter judicial o extrajudicial. Entonces se entiende que si necesita en realidad un apoyo determinado para un acto determinado durante un periodo de tiempo acotado y que no tiene que ver con que vaya a tomar medidas de otro tipo, no es necesario determinarle la capacidad. No es necesario hacer ese tipo de juicios para determinar su capacidad y que terminen restringiéndole algún derecho, cuando en realidad lo único que quería hacer y estaba muy feliz de participar en las competencias internacionales representando al país, ¿no? Entonces, en esa sentencia nos explican que en estos casos lo que se puede hacer son una de dos cosas. O el juicio que se inicia que no sea de determinación de capacidad, sino que sea un nombramiento provisorio de un apoyo, o que la persona con discapacidad y su apoyo firmen un convenio y que en ese convenio cada cual diga qué es lo que se tiene que encargar el otro y presentarlo para su homologación. Que después se saca el testimonio, que en realidad lo que se busca es eso, que si en el exterior de alguna manera se pide a ver por qué esa persona está decidiendo firmando en lugar de la persona con discapacidad, pueda sacar el testimonio judicial y así comprobar que su aseveración de que es el apoyo es real y que es judicial. Entonces, eh, claramente esto vuelve al artículo 32 cuando dice que va a determinar la capacidad en los casos en que exista daño para sus personas o para sus bienes. Este no era el caso. No había daño ni para personas ni para sus bienes, sino que necesitaba la ayuda de una persona que le maneje el dinero y que lo ayude a hacer los trámites en migraciones y demás, en los hoteles y demás. Encima era en Turquía que tenía que viajar, o sea que encima que le costaba expresarse en nuestro idioma, en turco ni pensarlo. Por eso está bastante buena y habla mucho del tema de los apoyos con textos citados de la doctora Fernández, que se los voy a enviar para que lo lean si les interesa. Es el único caso que encontré sobre apoyos extrajudiciales, porque en realidad eh, no es muy común que uno se presente a pedir un apoyo extrajudicial, pero se puede tener en cuenta porque sabemos que es una incumbencia más para nuestra profesión, fundamentalmente cuando la gente se resiste a determinar la capacidad por las razones que sean, ¿no? Bueno, la cuestión es toda la autonomía, la comunicación y la comprensión, ya se los expliqué, y que obviamente el interesado es quien propone al juez la designación del apoyo, ¿no? Porque el apoyo no obligatoriamente tiene que ser un familiar. Puede ser un amigo, puede ser una red de contención, puede ser personal del asilo o el hogar en el que está, es una enfermera de confianza. Estamos hablando de apoyos. Acuérdense que el apoyo no dispone sobre bienes.
Entonces, en realidad es una persona que lo aconseja y que haga lo que dice ahí, que le facilite la autonomía, la comunicación y la comprensión, y que siempre transmita la manifestación de voluntad de la persona. Por eso, el apoyo, lo que único que necesita es la confianza de la persona con discapacidad, eh, que realmente se sienta a gusto y que no siempre se da con la familia, o hay personas que no tienen familia o no tienen buena relación con las familias. Entonces, en esos casos, es cuando se recurre a terceras personas. Puede ser más de uno también, porque si yo tuve un caso de determinación donde la señorita que estaba determinando tenía una persona que la aconsejaba en sus cuestiones financieras. La señorita trabajaba, tenía cuenta de ahorro y como vivía con la familia compraba dólares y qué sé yo, y no sé, no confiaba en la familia, entonces tenía una amiga que la aconsejaba para la compra de dólares, cuánto tenía en su cuenta en el banco, cuánto tenía que disponer de dinero, cuánto de su sueldo necesitaba para vivir todo el mes y cuánto podía ahorrar. Y tenía otra persona que la aconsejaba en salud, o sea, con respecto, que era la que la acompañaba al médico, o cuando tenía que hacerse alguna especie de estudio o cosa por el estilo, era la persona que ella sentía que podía confiar para que le aconseje o la escuche sobre qué es lo que estaban proponiéndole los médicos hacer. Y no hay, María José, perdón, Toseto, levantó la mano. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si la interrumpo o la podemos dejar para el final. Lo que pasa No, es que no, tiene que ver con no, con lo no, de los apoyos. sí. Sí, sí, Para, pregunten porque si no, después se va el tema y... sí, de un caso que yo tengo, que la realidad que estoy un poco confusa con el concepto de curador y de apoyo, porque tampoco en el juzgado lo tienen claro. Voy a tratar de ser breve. Em, a mí me designan como apoyo, pero el tema es de una persona, Eugenia se llama, ella viene originariamente con lo que era una curatela, después pasó a llamarse determinación de la capacidad. Ella ha estado en varios momentos diferentes en su vida. Ahora en este momento está muy bien, pero y ella estuvo siempre bajo la órbita de la curaduría oficial. Ocurre que ella tiene tres hermanos con los cuales no tiene relación, o sea, prácticamente no se ocupan de ella, y estando bajo la órbita de la curaduría oficial, al fallecer los padres e iniciar la sucesión, sus hermanos, atento que hay bienes en la sucesión, le dice que la curaduría no se puede seguir estando a cargo de ella. Como yo estoy en la lista de lo que el Colegio de Abogados tiene como la lista de curadores, me designan a mí como curadora. Ahora hay unos bienes que se van a incorporar en la sucesión. Cuando se hace la reevaluación, el juzgado determina que ella está muy bien para ejercer un montón de actos, pero que sí o sí necesita mi apoyo para todo lo que sea disposición y todo lo que sea lo atinente a la sucesión. Cuestión que tal vez por un error mío o por un error del juzgado, yo me presento en la sucesión como curadora. El otro día yo voy a hacer una consulta al juzgado y el juzgado me dicen, no, dice, vos no sos curadora, sos apoyo. Entonces le digo, ¿cómo Apoyo, hago con sí. cómo hago con la sucesión? Porque hasta ahora venía firmando yo, el juzgado de esa manera me tomó los escritos, han sido pocos escritos, no es que esto está avanzado, pero se me generó la duda de cómo manejarme, porque hay un bien que fue vendido en vida de los padres, que ahora queda un saldo para percibir, y a mí se me genera la duda, porque yo, si ella tiene que firmar los escritos conmigo, cosa que no veníamos haciendo, o cómo es, porque ella en realidad para su actividad diaria no necesita, solamente necesita de mi apoyo para lo que son cuestiones judiciales, la sucesión en sí misma. Y ella está acostumbrada a manejarse como concurador, que es lo que venía haciendo hasta ahora. Entonces, como que estoy en una situación y tampoco en el juzgado tampoco está tan claro cómo manejarnos. Vamos a clarificar algo. En principio, ¿vos sos el apoyo o sos la abogada de Eugenia? No, a mí, yo aparezco en escena porque ella se queda sin la curaduría oficial
y necesitan lo que a mí me convoca como una curadora para todo lo que sea de la sucesión. Cuestión que en la sentencia me ponen como apoyo y yo soy Bueno, la que porque la son está dos representando. conceptos, vamos a esto, son dos conceptos diferentes. Olvídate de el curador que hablábamos recién, en el único caso que en una determinación se nombra. El curador a los bienes dentro del proceso, en realidad es aquella persona que va a actuar en defensa de los bienes, que no es el apoyo, Bueno, el tema es que a mí convengamos. en la sentencia, cuando yo voy al juzgado a preguntar por toda esta situación que se me genera, porque yo interpretaba que era Sí. curadora a los bienes, me dice, no, sí, pero vos sos apoyo. Le digo, pero ¿cómo me manejo yo? Porque a mí me traen a esta situación porque ella tiene una sucesión en la cual tiene que estar representada y tiene que tomar decisiones. Y ella manifiesta que no Si se siente segura. si la sentencia te tomó como apoyo, tenés que desempeñarte como apoyo y no como curadora. Y tu Bien, función de apoyo es precisamente asesorarla y escuchar qué es lo que ella quiere hacer, porque te va a pasar, si hay un dinero para percibir, lo vas a tener que depositar en una cuenta judicial y después ella te va a decir qué quiere hacer con ese dinero. Y vos vas a tener que perfecto. pedir autorización para hacer la inversión que ella quiera hacer. Eh, O sea que es yo me mucha la tendría, implicancia. claro, por eso la consulta, porque se me generaron estas dudas por una cuestión de responsabilidad. Entonces, o sea, yo tendría que estar presentando los escritos como si fuera patrocinante de ella. Ella firmando junto conmigo. Si no tiene abogado, ya hay No, una cuestión a de mí como nulidad que, ahí, ¿eh? es como que lo voy a hacer así una forma coloquial, es como que me pusieron por todo concepto para todo. No, 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 no funciona así, sería el tema. Bueno, por No eso, funciona así. por eso un poco mi duda. Tiene que tener, y el código explícitamente lo dice, tiene que tener un defensor que si no lo puede contratar, se lo va a dar el Estado. Recién te lo acabo de mencionar. Sí o Ujú. sí, tiene que tener un abogado. Que el abogado va a defenderla a ella y vos como apoyo vas a trabajar con ella. Ah. Yo normalmente cuando las personas con discapacidad pueden firmar, las hago firmar los escritos por una cuestión de responsabilidad profesional, ¿viste? Qué sé yo, como que, y hago constar en el escrito que le expliqué de qué se trata, ¿viste? Que uno Es tiene que por ahí que yo, cuando cuidarse. salió la sentencia, que incluso hay una parte que estaba en el lenguaje accesible, yo la cité, yo se la leí, yo le hice un escrito donde ponía que la había notificado y que ella había leído y todo. Y mira, como le juzgaban, me dijeron como que era innecesario. Es más, cuando sale la designación, que no la podían encontrar porque no le podían dejar la cédula, yo le hice un escrito notificando personalmente, porque comprende perfectamente, no tienen, o sea, no, yo me entrevisté con ella, todo, y comprende perfectamente. Y en el juzgado me dijeron, pero Porque bueno, la, ¿cómo dice? ¿Cómo? Le digo, pero yo la notifico, le digo, pues ustedes tienen un domicilio desactualizado donde nunca va a recibir la notificación. Medio como que me miraron como diciendo, si está firmando una persona que sería como una especie de incapaz, le digo, pero es que entendió perfectamente, le digo, ¿está firmando conmigo que se está notificando? Por eso es que me generaron un montón de dudas de una cosa que... el juzgado no lo está enfocando bien, el juzgado sería la historia, ¿viste? Como Y que, bueno, y eso tenés que corregirlo porque por en la eso sucesión se te mete un abogado medio pícaro por y te eso declara la mismo, nulidad de los actos, ¿viste? por eso Porque mismo, al establecerlo el código, ¿viste? Tiene que tener su abogado. Y si vos vas a ser su abogada, no puede ser su apoyo, no puede ser las dos cosas juntas. perfecto, En realidad perfecto, tiene que tener su abogado y vos actuar como apoyo de bien. ella. Si la Bien. sentencia dice que sos apoyo, Dice que soy, ¿viste? Como que de que, ahora por eso la estoy estudiando y por eso se me había generado estas dudas. no, no, tenés que desempeñarte como apoyo, pero tenés que pedirle al juez y citarle el artículo del código que tiene que, sí o sí, artículo 32, ¿ves? Que ahí te habla del apoyo que debe tener sí o sí, Bien, y el artículo 31 que te habla de que tiene que tener abogado. perfecto. Gracias. ¿Mm? Sí, sí, no, eso tenés cuidado porque después se caen todos
por eso todos los mismo. juicios, ¿viste? Y cuando lo fui a consultar Y al juzgado tampoco lo tenían claro. Entonces yo digo, bueno, a ver, acá hay algo que no me está terminando de, o no es clara la designación, porque yo tomo intervención precisamente por eso, porque la Contraloría Oficial se corre porque aparecen bienes para ella. sí, y te digo que ser el apoyo en realidad después te va a llevar a tener otra serie de actos posteriores, porque en la parte que ella reciba, tenés que ver y charlar a ver qué quiere hacer y pedir autorización judicial para la Claro. disposición de todos los bienes, ¿viste? Como que, y el juez tiene que aprobar lo que vas a hacer también, ¿viste? Como que la restringieron para administrar y la Y disponer. inhibieron Sí, y está para inhibida disponer. todo. Sí, tiene todas las medidas. Ella, por ejemplo, Tomadas. cobra una pensión, que eso lo maneja ella sin ningún problema. No, pero el resto, para decisiones de este tipo y disponer, es para lo único que tiene el apoyo. Después ya en este momento se vale por sí misma muy bien. Sí, habría que ver. No te pidieron que justifiques qué hace con la pensión, ¿no? Porque algunos juzgados lo No, piden. no. Gracias a Dios, sí. Porque yo los he peleado mucho con el tema de que con la pensión que cobra, ¿qué quiere que haga? Come, ¿viste? Como Y que tal yo cual, tengo que eso te iba a contarte. decir, tampoco va a ser inversiones Claro. ni nada. No, no, porque te digo, me pasó en Morón, que nos piden, viste, que cada 6 meses justifiquemos que gastó la plata. Digo, que tengo 6 meses de juntar tiquecito en el mercado, es Claro, denigrante, viste, tal para cual. decirte en qué gastó la plata, cuando se supone que la persona come todos los días, viste, como que Exacto. en algún lado vive, se viste, debe salir a tomar un café alguna vez si puede, viste, como que, qué sé yo, pero cuando hay así, casos de herencias y demás, en esos casos sí, el juez, mira con lupa qué es Claro, lo que estás invirtiendo y cómo. Yo suelo pedir cuando el dinero queda inerte ahí parado en la cuenta, ahora me lo estoy replanteando, ¿no? Porque hasta hace poco yo pedía que lo convirtieran en dólares, ¿viste? claro, Y se abriera la caja para que no perdiera valor adquisitivo. Pero de manera que está bajando el dólar ahora, me estoy replanteando en qué lo podemos convertir, ¿viste? Como que claro. Sí, porque si para no no se te perder valor. devalúa, claro, se te devalúa hasta que vos veas qué es lo que realmente ella quiere hacer o por ahí no quiere hacer nada, quiere Claro, tenerlo por algún tipo de respaldo o algo por el estilo. ¿Viste? Pero lo que exacto. tenés que hacer es un escrito primero con el juzgado y tenés que ponerle a clara función, ¿viste? Mm, Y citales, si querés textualmente, por si por ahí no los repasaron, no los vieron últimamente, los artículos del 43 que te dice cuál es la función del apoyo. Citale que vos en la sentencia estás designada como apoyo y que tiene que nombrarle, de acuerdo al 31, un abogado que defienda a la persona con discapacidad. Y si ella no puede pagarlo porque lo que cobra es una pensión, entonces que se le nombre uno gratuito. perfecto. Gracias, ¿eh? Y ahí vas a clarificar las ideas en realidad. Pasa mucho eso por ahí que ¿es un tribunal de familia? No, es un juzgado civil y comercial. Quedó como Ah, de ahí residual viene. esta causa ahí. Claro, de ahí viene el problema. Tendrías que pedir el giro a familia, ¿los dan, Ah, Tendrías que tiene pedir mucho el giro a tiempo, familia. tiene muchos años Están, la causa esta. sí, pero Pasó están por más todos duchos los en estados. familia. Claro, hay cosas que en familia no vas a tener que Claro, replantear porque, viste, se sobreentienden. claro. Entonces, también cuando haces esta aclaración, le podés pedir que se giren al juzgado de familia como para continuar, inclusive, viste que, bueno, ahora lo vamos a charlar, que las sentencias se pueden revisar se deben realizar la revisión cada 3 años, si no, estás supeditada de por vida a trabajar con gente que no conoce el derecho de familia. Y no es Esta hablar mal revisión de los es de jueces. ahora. Ahora hace unos meses se hizo la revisión de esta sentencia. Y se le hicieron ahí en civil. Sí, le hicieron la evaluación con con el equipo técnico del juzgado de familia, pero la siguen civil. ¿Ves? Exacto. Ves que terminan recurriendo a familias. Yo acá he logrado que los gire. Yo le saqué todos los juicios a los civiles. ¿Viste? Logré que los giren porque tampoco ellos quieren saber nada de todo esto, porque les pasa esto. No Claro, entienden, ¿viste? Como claro. que. Entonces, con más razón, transcribile los artículos para que los puedan leer y demás, ¿viste? Y bueno. Así como un epígrafo aparte, ¿viste? Pues, argumentale cuál sería el beneficio de trabajar con el Tribunal de Familia, ya que es
su especificidad en Claro, sí, definitiva, sí, ¿viste? es el foro específico, sí, sí. Exacto, ¿viste? ¿Qué sé yo? O es lo que yo intentaría, lo cual no significa que te vayan a dar bolilla, pero, ¿viste? El intento hay que hacerlo, en definitiva. Bueno, muchas gracias, no interrumpo más. No, 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 no. Cuando toda duda que tengas, por favor, córtenme y yo no tengo problema. Al contrario, porque ves que después nos vamos de tema y no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, la cuestión de los apoyos. Sí, Luis Valle, adelante. Y buenas tardes. Disculpen, Buenas no tardes. sé si es pertinente hacer una pregunta ahora con respecto a Sí, los cómo no. apoyos. Tengo que iniciar una acción de incapacidad, obviamente en el juzgado de familia. Hay una madre, supuestamente no con la capacidad absoluta o con alguna restricción para manejo de su patrimonio, dos hermanos que no se pueden comunican entre ellos, el cónyuge fallecido. Mi pregunta es, uno de los hermanos quiere, de los hijos de esta señora quiere iniciar la acción. El tema que se me va a presentar el problema de a quién ponemos o proponemos como apoyo porque ninguno va a confiar en el otro. Eh, Hay patrimonio, Bien. hay fondos que se están depositando, movimientos de bancos, habitual de hace 10 años, y es una persona que hace 10 años que tiene con alguna no sé, no tiene alguna capacidad completa para discernir, para evaluar, para ver temas financieros. Temas de inmuebles, de patrimonios no pasa nada, pero sí lo financiero, que son flujos constantes y mensuales. Una sola de los hijos maneja todo con claves, con banking, cuestiones. El tema es que se me representa. Yo estoy para iniciar, ya tengo el poder de una de las partes, de uno de los hijos. El tema que digo, ¿a quién ponemos de apoyo cuando nadie confía en el otro? ¿Vos entrás en representación de quién? De ¿De uno de los los hermanos. hijos o De uno de de uno los de los hijos, hermanos? claro, supuestamente la otra hermana es la que maneja todos los recursos financieros y bueno, mi cliente quiere iniciar una acción en forma urgente. Le digo, el problema que ya me han dicho, se me va a presentar en este caso, ¿a quién ponemos de apoyo? Porque nadie de la familia se quiere meter en un tema de familia, nadie confiable para ellos, o el que es confiable no se quiere meter, porque son peleas de larga data, cuestiones familiares. Sí, suele suceder ese tipo de cosas. Tengo todos ¿No los tiene elementos amigos para tampoco? iniciar, tengo el poder, tengo la documental, tengo todo, y ahora me surgió esa duda, por eso entré en la capacitación, por desconocimiento, porque no tengo tanta casuística en esto, y bueno, quería hacer una pregunta si era el momento pertinente. No, sí, en realidad lo principal sería hablar con la persona que va a necesitar el apoyo, en definitiva, y preguntarle a ver en qué persona confía, ¿viste? Como, porque esa es la cuestión. La que tiene que confiar es la persona que va a tener que manejarse con ese apoyo de aquí en más. ¿Vos lograste entrevistarla a ella? ¿Hablaste con ella? No la conozco, a la persona la conozco porque he tratado personalmente por otros temas, y la casualidad de la vida, los hijos vienen a plantearme. Y una persona que no, muy cambiante, hoy dice una cosa, mañana dice otra con respecto a su patrimonio, con respecto al amor-odio con sus hijos, es muy inestable y para mí no tiene, hoy no podría manejar, no sé, como hasta paranoica con respecto a algunas cosas, pero bueno, no está para mí determinar quién. Pero sí es una guerra, porque hay recursos, ese es el tema. Si no hubiera patrimonio, capaz que esto ni existía y era un jubilado más que está en un geriátrico, como está en un geriátrico. El tema es que hay recursos que van todos los meses y no hay posibilidad ninguna de acercar a las partes. Son unas relaciones rotas de sus hijos, es la verdad. Sí, Yo está bien, tengo a tenés uno que de dejar ellos, la Diego. familia afuera, en definitiva. Y la Tenés que dejar la familia, es familia más, hay afuera. familias, hay colegas de toda la familia, nadie se quiere meter. Nadie se quiere meter. Porque conocen la historia toda la vida, nadie se quiere meter. Sí, pasa más de lo que nos parece. Por eso Sí, sí, yo aparte, hablaría con ella hasta, directamente. digamos, no es que no hay un negocio, hasta hay un negocio jurídico, es interesante, hay recursos, pero el tema es que no,
son peleas históricas, no se hablan, se amenazan, y bueno, ahora me pasa. Yo tengo todos los elementos para iniciar, pero no me quería embarrar en el tema de que me queda el tema de cómo hacemos con los apoyos. Sí, la que tiene que sugerir los apoyos en realidad es la persona que tiene la discapacidad. No es obligación del resto, en Claro, pero definitiva. sí, el tema es que Es ella que le van a tener que nombrar su abogado se va a tener que entrevistar con ella y es la que va a poder sugerir, una vez que se le explique cómo funciona todo esto, a quien quiere y que no tiene que ser de la familia, ¿viste? así, Pero la sí, charla pero es tiene que difícil, ser con ella en pero particular. es difícil ahí en la familia porque son personas ya muy grandes que están fuera del ámbito, sus pares, sus relaciones ahí falleciendo y ya quedan otras generaciones que ni conocen, que ya hace, no sé, 8 o 9 años que están en un geriátrico. Pero Claro. bueno, sí, sí. Sí, sí, pero tenés que empezar ahí porque el juez lo que va a atender es lo que ella diga, ¿eh? O sea, después cuando tenga la entrevista del artículo 35 le va a preguntar, va a estar el apoyo presente, ¿viste? Como que, y bueno, si vos le Así que sí o imponés sí va un a tener que tener. apoyo, Porque yo voy a ser parte, pero no voy a ser abogado de ella. Yo soy, voy a ser abogado hermano letrado de una tampoco. parte interesada. Es así, pero no puedo ser objetivo nunca, pues estoy por una de las partes. Entonces tengo No, que no, sí, sí, solicitar que que le nombren un defensor o cómo hacer, porque eso, sí, cuando cuando vos solicito haces la eso. demanda, fundamentalmente lo que tenés que argumentar es por qué la estás iniciando. Todo esto que me decís a mí de los giros económicos que hay y demás, Eso lo tengo porque la aparte falta de es en detrimento del patrimonio y no se sabe, no hay rendición de cuentas, es la verdad. Por ahí está Exacto. perfecto. El tema del desconocimiento por ahí son prejuicios y está todo impecable. Pero hoy por hoy no hay rendición de cuentas por parte de uno de los hijos y dispone y hace todo con eso, con las finanzas sin rendir ningún tipo de cuenta a su hermano. La madre está despojada de todo. Esa es la Simplemente le cuestión pagan. que vos tenés que dejarle claro al juez. Sí, Eso sí, mismo sí, que me eso estás lo tengo. El diciendo, tema es que el tema que no yo decía con esa pelea, ¿cómo determinamos un apoyo? Bueno, será la acción, no tenés hará que el determinar juzgado vos. algo. ¿Eh? Si no lo tenés que determinar vos, tenés que pedirle al juzgado que le nombre un abogado y el abogado que la vaya a defender es el responsable de tener que designar el apoyo después de entrevistarse con ella. Está bien, No es de tu acuerdo, de acuerdo. responsabilidad, Sí, sí. Iva. O sea, tu responsabilidad Bueno, como no, porque lo interesado, en había hablado con realidad, colegas y bien a por el todo en hermano que va a casos similares judicializar. disculpe, le había hablado con colegas acá yo soy de la ciudad de Tandil y los dos juzgados de familia es como que en todos cuando tenían los problemas análogos que se me van a presentar o supongo que se van a presentar, a todos es como que muchas causas se traban por esto que estoy diciendo. Pero bueno, y en juzgado de familias, ¿eh? Hay dos juzgados Bueno, acá en Tandil. si Pero no, bueno, ya está preguntale a claro. María José Toceto cómo le nombraron apoyo. Fíjate que recién Sí, te sí, acaba está de claro, sí, plantear sí, que la sí. nombraron, se encontró siendo apoyo, ¿viste? Como que Lo que Bueno, pasa es ahí que fue ya tengo así, ya. Ya. porque el Colegio de Abogados de Azul acá, yo también soy de Tandil, no lo conozco a Luis, pero bueno, somos acá vecinos y colegas. El Colegio de Abogados tiene un listado de curadores, con ese nombre figura, y así sale el oficio, que se designa un curador del listado. De ahí viene toda la confusión, sumado en el caso mío, que es una persona que estuvo siempre bajo el amparo de un curador y la defensoría oficial. Por eso es que a mí se me empezó a hacer ruido toda esta situación, que parece sencilla, pero que no está tan clara. Ahí sí es como Y vengo bueno, a pero caer acá yo en esto. está bien, pero sabiendo esto, si hay un listado de curadores, puedo decir que se designe un curador o apoyo y solicitar, hacer un impulso procesal para que el día que se nombre, se sortee ese curador o ese apoyo, nombre un abogado para que estén bien claros los roles de letrado, patrocinante y de curador o apoyo a la persona. De hecho, también te nombran, yo por ejemplo intervine en otra determinación de incapacidad que me nombraron como curador, con esta terminología, curadora provisoria, hasta que se determinó
valga la redundancia, la capacidad de la otra persona, y después los que asumieron ese rol fueron los hijos, pero era una familia que, bueno, se llevaban todos bien y demás, pero en el procedimiento, en el mientras tanto, hay una designación provisoria también. Claro, yo lo podría solicitar como medida cautelar para el cuidado de los bienes y después determine el juez el grado de capacidad. Está bien. Y Muchas gracias. antes, cuando no estaba este listado, si no el juzgado sorteaba cualquier abogado de la matrícula y bueno, te llegaba la designación que tenías que cumplir esa función. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Ganamos 2 juicios, ¿vieron? Bueno, continuemos. Por lo visto, el tema de los apoyos complica y complica mucho, porque hay mucha gente que o no tiene buena relación con la familia o no tiene familia directamente. Y bueno, si es una persona que está en geriátrico, no sale, no tiene vida social, no debe tener amigos tampoco, y si tiene alguno debe estar en la misma edad y condiciones que ella, en definitiva, dentro del ámbito en el que vive, ¿no? Es problemático. Pero bueno, siempre les tiene que quedar claro que el apoyo es nada más que un medio. No hay ni disponibilidad ni administración para este caso. Ninguno de los dos. Y que tengan abogados es vital. Sin abogado, nada. Bueno, acá continuamos con el tema de los apoyos. Ves que habla que el interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de confianza para que le presten apoyo. Lo primero que van a hacer, van a hablar con ella, a ver si, en definitiva, ella tiene a alguien como para poder nombrar. Y también el juez tiene que, en la sentencia, evaluar los alcances de la designación del apoyo. En realidad siempre trata de proteger, procura proteger a la persona de futuros conflictos, ¿no? De influencias indebidas o, vieron que así como estamos los buenos, estamos los malos. Entonces, para ese tipo de cosas existen las que se llaman medidas de salvaguardia. El hecho de inhibirlo, por ejemplo, cuando comenzás, porque comenzás la determinación, primer despacho sale la inhibición general de bienes. Esa es una medida de salvaguardia, decir, bueno, hasta tanto veamos qué puede hacer y qué no puede hacer y quién va a hacer el apoyo y que también el apoyo es evaluado por el juez, porque para eso lo llama a la audiencia y demás, este, se toman algunas medidas como para que no pueda sufrir alguna influencia o sean conflictuados. Por ejemplo, en este caso que Luis nos planteó recién, si un hermano quisiera hacer el apoyo, puede tener colisión de intereses con el resto de los hermanos y con la persona que se le va a designar eh, la determinación. Es altamente probable que si hay negocios en común surja una colisión de intereses. Entonces se va a buscar a alguien que esté por fuera del negocio familiar, en definitiva. Por eso te dice que la sentencia entonces tiene que establecer la condición, la calidad y de ser necesario. En realidad, el código dice de ser necesario, los juzgados de familia en sus sentencias mandan a escribirla en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Aparece como nota marginal. Te lo ordenan, en definitiva. Lo cual no me parece mal porque también es publicidad para terceros, ¿no? Para que no haya problemas después con que ejerció algún acto que no le correspondía y haya un tercero asaltado en su buena fe por desconocimiento. Entonces, me parece que esto lo hace en forma pretoriana. El juzgado no le quitó el podría ser, en realidad, por la obligación de inscribirlas. La mayoría, volvamos, ¿no? Y acá volvemos con la comunicación, que les había dicho que en algún lado lo había puesto. Y con respecto a los medios tecnológicos y la manera en que nos comunicamos con las personas con discapacidad. Y habla que la comunicación incluye los lenguajes común, ¿no? Y cuando habla de lenguajes, habla, qué sé yo, pone en un país como el nuestro,
tiene que ver con el castellano que nosotros hablamos, con el guaraní que se habla en el norte, con el quechua que se habla en algunas provincias, cuando esto tiene que ver con pueblos originarios. Entonces puede incluir cualquiera de esos lenguajes. Es el lenguaje con el que se maneja la persona con discapacidad. Yo no hace mucho estuve en Formosa y vi que en Formosa vas a hacer los mandados y te hablan en guaraní. Es un parto comprar algo allá, porque lo tienen como medio de comunicación habitual. Entonces, bueno, uno tiene que estar explicando y a veces se quedan con que no saben cómo explicar la traducción de lo que quieren decir a nuestra manera de hablar, ¿no? Entonces, por eso te habla de incluir todos los lenguajes. La visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de la comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. O sea, fíjense en qué amplio que es, quiere abarcar cualquier manera que la persona tenga de poder darse a entender. Yo tengo un colega que tiene parálisis cerebral, tiene una dificultad de movimientos, o sea, a pesar, tiene como el cuerpo un poco deformado y no tiene buen movimiento en las manos y le cuesta expresarse. Pocas palabras dice y que se le entiende muy claramente, pero después le cuesta mucho. Mi colega Lautaro trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores en toda la parte de tratados internacionales porque la capacidad que tiene es fantástica, pero ¿cómo hace para poder trabajar y poder vivir? Se maneja con su computadora y como no tiene movimiento en las manos para teclear, se maneja con un joystick. Entonces, en ese joystick él puede moverlo derecha a izquierda, adelante o atrás, y va poniendo las letras de lo que quiere decir, o va escribiendo cuando hace un trabajo y demás. Es su manera de comunicarse con el exterior. Entonces, en este caso, nadie puede decirte que esa manera de comunicarse con él no es válida. Y este artículo de la Convención es la que abre la puerta a cualquier medio. Los macrotipos saben lo que son, es para las personas de baja visión que tienen trabajan con textos aumentativos. Uno de los problemas, y fíjense en el Power que yo uso, porque las personas de baja visión necesitan que para poder leer que haya contraste entre la letra y el fondo, y que este contraste sea pronunciado para poder diferenciarlo, sino quien tiene baja visión es como que se le mezclan o tiene que acercarse prácticamente al lado de la pantalla para saber qué es lo que se dice. Y si ustedes ven, yo no sé, pero en mi teléfono tengo una lupita. Esa lupita te permite pasar por un texto y ir aumentando el tamaño de las letras y demás. Bueno, también es válido y tiene que ver con los macrotipos. Eso convierte a la letra en macrotipo. Con esa pequeña, un cuadradito en realidad, re molesto porque se te cuela cada dos por tres, pero lo podés ir utilizando para poder leerla. La comunicación táctil se refiere a esto que yo les digo. ¿Se acuerdan ustedes del diputado era Rivera? Que por un accidente, por un balazo, me parece que le habían pegado, perdió el habla, estaba cuadripléjico y demás, y que continuó siendo diputado con su computadora que este, le dio una voz. Él a través de la computadora, con una voz digital, podía expresar y defender los proyectos. Hizo mucho por la discapacidad en la Cámara. Lástima que, bueno, se tuvo que ir después. Bueno, obviamente el lenguaje escrito y los sistemas auditivos y demás. El lenguaje sencillo, yo en las sentencias no los he logrado, no tengo suerte. Cada vez que pido un lenguaje accesible me ponen, téngase en cuenta para la ocasión oportuna, agréguese, y ahí quedamos, ¿viste? Como que, bueno, los medios y formatos aumentativos o alternativos y toda tecnología, porque puede venir tecnología nueva
Y en definitiva, siempre este tipo de resoluciones en los tratados internacionales deja abierta la puerta, pero no tiene que hacer otro tratado para incluir otra cosa después, ¿no? Entonces queda abierta a cualquier medio. Y esto es lo que se destaca en este manual, la guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que lo van a encontrar en la página de la Corte. Habla mucho de este tema de la comprensión que tiene que tener la persona con discapacidad con respecto a lo que se está decidiendo en ese juicio, y para esa comprensión hay que aceptar el medio de comunicación que utilice la persona, no llevarlos a que nos entienda a nosotros, sino nosotros tratar de entenderlos con ellos. Em, bueno, por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas. Ahora tenemos la ley de lengua de señas, nuevita, salió el año pasado, y otras formas de comunicación no verbal, o sea que aunque no lo pueda expresar en palabras, que lo pueda expresar de otras maneras. Bueno, el artículo 12 más o menos es el que le hablé recién, que es el que de la convención, es el que copia el código, en definitiva. Y acá, en este artículo 12 de la convención, habla de las salvaguardias, tema que no tienen muy en cuenta, ¿no? Como que hablamos de apoyos y salvaguardias. Y las salvaguardias dice que tienen que ser adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué hacen las salvaguardias? Asegura que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y la preferencia de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas. Es el caso que les di de la inhibición general de bienes como primer medida. Esa es una salvaguardia. Y después, si hay que tomar otras salvaguardias, va a depender del caso individualizado, ¿no? ¿Qué otra medida ve el juez que se puede tomar? En caso de existir peligros de conflictos, que se dan muy a menudo en las familias. Fundamentalmente cuando hay una moneda arriba del escritorio, ahí aparecen todas los inconvenientes. Bueno, el hecho de esto lo vamos a ver ahora, el tema de la sentencia y la revisión lo vamos a ver en el código, ¿no? Bueno, agregué esto del código derogado, en realidad, porque el código procesal está realizado de acuerdo al código que se derogó, en realidad. Entonces mantiene un vocabulario acorde al derecho en aquel momento. Nosotros mira, se presentaron como dos proyectos de reforma de todo el código procesal, y nosotros presentamos uno específicamente para que reforme esta parte que ya es totalmente contradictoria con lo que el Código Civil dispone, pero bueno, no sé, no pasa de las cámaras, ¿viste? Lo presentás y nunca lo llegan a debatir, están muy ocupados. En el Código derogado se hablaba de curador a la persona que no puede administrar sus bienes. Eran incapaces los dementes y los sordomudos analfabetos. Legitima el Ministerio de Menores y todos los parientes. Los esposos eran sus curadores recíprocos, los padres de los hijos solteros, divorciados o viudos, y los hijos de los padres. Y así está pensado y redactado el Código Procesal. Ahora, el 33 del Código Civil habla de los legitimados. ¿Cuál es la legitimación activa? Hablamos, ¿no? ¿Quiénes pueden iniciar este tipo de procesos? En la legitimación, en principio, el propio interesado, cosa que antes no se podía, en realidad no existía en el código, el estar, que la propia persona entre a pedir su propia determinación o en ese caso su propio curador, ¿no?
Bueno, ahora está habilitado el propio interesado con su propio abogado, puede entrar y pedir por la razón que sea, argumentará porque lo pide y se dará a continuación al proceso. El cónyuge que no esté separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. O sea, obviamente cuando habla de cónyuge y de conviviente, lo que pide son personas que realmente convivan, ¿no? Por eso no habla de cónyuge divorciado, habla de cónyuge que ni siquiera esté separado de hecho. Y bueno, obviamente mientras se mantenga la unión convivencial. Los parientes dentro del cuarto grado, si fuera por afinidad, dentro del segundo grado o el Ministerio Público. Estos son los únicos legitimados para pedirlo, y el Ministerio Público lo pide exclusivamente en los casos en que ve una persona en situación de riesgo, que detecta alguna situación así, que puede entrar y pedir y habilitar no solo los estudios para la persona, sino también los informes sociales de la familia en búsqueda del apoyo que sea necesario o que después se pueda concertar, ¿no? Bueno, el grado de parentesco lineal son padres e hijos, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, tatarabuelos y tataranietos. Yo porque incluía a los tatarabuelos porque como ahora nos hacen abuelos los 30, no va a ser difícil que lleguemos a ser tatarabuelo, ¿no? Estos serían los legitimados en grado lineal. Y en el parentesco colateral están los hermanos, los tíos y sobrinos carnales y primos hermanos con los hermanos de los abuelos. Hermanos no solo tienen que ser hermanos de sangre, sino que pueden ser medios hermanos también, ¿eh? Bueno, de primer grado, cónyuges, suegros, yernos, nuera, hay que llevarse bien ahora con la parentela política. Y la afinidad serían los cuñados. O sea que es bastante amplio el tema. Artículo 34, las medidas cautelares durante el proceso, dice que el juez debe ordenar las medidas necesarias que garantice derechos personales y patrimoniales de la persona durante el proceso, ¿eh? En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador, que en este caso el curador es el curador a los bienes. También puede decir que nosotros lo vemos en otras áreas del derecho civil, el curador a los bienes, ¿no? Cuando hay menores de edad también se nombra el curador a los bienes. Por eso la confusión de la lista de María José. También puedes designar redes de apoyos y personas que actúen con funciones específicas según el caso. En el proceso, está hablando, antes de la sentencia. El 35 y la entrevista personal, esta es una historia divina. En realidad, si bien el 35 habla de por lo menos eh, una audiencia que generalmente se toma antes de dictar sentencia, la debe tomar el juez personalmente, porque se supone que es el que va a escribir la sentencia. Yo no he visto muchos jueces tomarla directamente, generalmente por una cuestión de agenda. Acá en Necochea, por ejemplo, el juzgado de familia tiene una persona designada para tomarlas, se dedica a eso exclusivamente, a tomar las entrevistas, porque aparte de ser abogado, obviamente especialista en derecho de familia, también tiene hecho cursos de psicología y cuestiones así que le permiten como tener un buen conocimiento de la persona con la que trata. No sé, por ejemplo, yo lo vi hacer una entrevista y le pregunto a mi cliente, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Qué te gusta hacer? Le dice, a mí me gusta bailar folclore. No me digas, bailar folclore, sí. ¿Quién te enseña? ¿Se presentan en algún espectáculo? Que acá en nuestras localidades chicas es normal que a fin de año se haga un espectáculo con todo lo que aprendieron durante el año, ¿no? En los teatros locales. La cuestión es que ese tipo, hablar de el folclore en particular le permitió saber que tenía una vida social, que se relacionaba, que era una persona que era acompañada por determinadas personas para hacer ese tipo de actividades, que realmente disfrutaba de lo que estaba haciendo, o sea, una cosa que no parecía ser, que parecía ser una charla intrascendente,
termina siendo en realidad vital para detectar montones de cosas que sería violento preguntarlos en forma directa. Entonces, esta entrevista personal podríamos, en todo caso, solicitar que sea sí o sí tomada por el juez. Pero les comento que por ahí la mayoría de las veces lo que sucede es que no hay agenda, se hacen muy largas, ya de por sí son muy largos los juicios de determinación, duran entre año y medio y 2 años. Bueno, y el Ministerio Público y al menos un letrado que preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias, como mínimo. El letrado lo tiene que acompañar a todos lados. Nosotros somos patrocinantes de la persona con discapacidad y así como lo acompañamos a las audiencias, también se lo acompaña a esta en particular. Generalmente nos piden que no hablemos, pero cuando se necesitan aclaraciones y demás, yo pido la palabra y las hago. Tampoco dejo que las cosas pasen de largo o, no sé, suele suceder con el tema del manejo del dinero, por ejemplo. Es bastante habitual en las personas que tienen algún tipo de retraso mental el manejo de dinero chico, saber cuánto le sale una gaseosa o cuánto le sale tomar un café, manejar determinadas cantidades de dinero, cosa que también hay que poner en la demanda cuando se maneja dinero, hasta qué monto lo reconoce, porque las personas que tienen retrasos mentales lo que le cuesta es la creación de pensamientos abstractos. Entonces, si vos le decís, vamos a vender la casa esta en $100.000, no puede de ninguna manera imaginarse de qué cantidad de dinero le estás hablando. Y por más que los quieras pasar a pesos, van a ser tan grande el número que tampoco vas a saber de qué le estás hablando. Entonces, bueno, en realidad por eso sí hay que aclarar si hay un manejo de dinero, hasta dónde maneja y cuáles son las cosas que hace con el dinero que maneja en particular. Todo esto se ve en las audiencias. Nada dice que tiene que ser una sola audiencia, porque en definitiva, por ejemplo, en un caso que viene controversial, porque hay algunas determinaciones que sangran cuando viene de por medio, el juez puede pedir una audiencia previa al proceso para conocerlo, para que le quede claro, o por alguna cuestión en particular que le haya quedado alguna duda y demás, y después tendrá que pedir antes de la sentencia. O sea, no es que obligatoriamente tiene que hacer una. En realidad podrá hacer todas las que considere necesaria, pero obligatoriamente, y el artículo es claro, antes de dictar ninguna resolución, tiene que tener la audiencia personal, que sí o sí tiene que estar acompañado de su abogado y del Ministerio Público. No hay mucha otra. Bueno, mira, el 36, la intervención del interesado en el proceso y la competencia. Ahí hay otro artículo que habla de la defensa, ¿ves? Que la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y que puede hacer lo que toda parte puede hacer en un expediente. Puede solicitar, puede aportar pruebas, qué sé yo, si por ejemplo, ¿no? Un familiar pide la determinación de capacidad alegando cosas que la persona con discapacidad considera que no son reales, puede tranquilamente tratar de probar por todos los medios probatorios posibles que está errado lo que sostienen, o puede utilizar la prueba para refrendar lo que él está queriendo expresar en su demanda, ¿no? O en su contestación de demanda. Entonces, esto de presentar pruebas que hacen a su defensa es importantísimo. Y para esto tiene que contar con abogado, ¿no? Una vez que se interpone la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o al lugar de internación, acá está la jurisdicción, es como el caso de los menores, ¿no? Y si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe presentar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados. Ven que cuando se mantienen en el área civil este tipo de juicios, estos artículos no lo leyeron nunca, porque tampoco está difícil la interpretación, está expresa.
y en más de un artículo está expresa. Es uno de los puntos más importantes en realidad. Bueno, y el 37 habla directamente de la sentencia. La sentencia tiene que sí o sí tener estos puntos. No, no puede de ninguna manera no tenerlos. El diagnóstico y el pronóstico, la época en que la situación se manifestó, si se conoce, cuáles son los recursos personales, familiares y sociales existentes, porque para eso se le evaluó, el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible, y para expedirse es imprescindible el dictamen del equipo interdisciplinario. Volvamos, el equipo interdisciplinario generalmente es el equipo con que cuenta el juzgado, que consta de 2 personas, psiquiatra y asistente social. De acuerdo al tipo de discapacidad que nuestro cliente o a quien pretendemos determinar la capacidad tenga, se puede pedir que se sume alguna otra especialidad que pueda tener que ver con la evaluación que se le va a recibir. Generalmente esta entrevista del equipo es conjunta, o sea, en una sola lo ven todos. Las preguntas de rigor son si estuviste alguna vez internado, si tomás medicación, por ahí empiezan, ¿no? ¿Qué medicación tomás? ¿Con quién vivís? ¿Quién te ayuda? Si te arreglás solo. Que eso corre más por cuenta del trabajador social, ¿no? Si te arreglás solo para vestirte, si te cocinás, si sabes moverte en la calle, todo ese tipo de cosas tiene que constar. Cuando esto se presenta previo a la sentencia, se notifica a las partes por 5 días, en realidad pueden suceder 2 cosas: que estemos de acuerdo con lo que dice, que realmente refleja la realidad como nosotros la conocemos, o que entendamos que algo no está bien evaluado. En ese caso, nosotros tenemos que solicitarle al juez que impugne el punto con el que no estamos de acuerdo, pedir que se reevalúe y acompañar las preguntas que se le deben hacer con respecto al tema con el que no estamos de acuerdo. O sea, sugerirle al juez que vuelva a hacerse la evaluación, pero que la evaluación se detenga en tal punto y que las respuestas se busquen por este lado, que ahí es donde se va a encontrar la realidad que no es la que está escrita. Porque el copio y pegue funciona mucho en este tipo de, mm, de informes. Entonces a veces se les escapa por ahí algún renglón que no tiene que ver. También puede ser el juez el que no esté satisfecho con el dictamen y puede pedir una ampliación en algún tema que a él le preocupe y demás, y entonces vuelve. De la única manera que esto queda firme, si bien nosotros sabemos que no es vinculante para los jueces no se apartan, porque para eso lo pidieron en definitiva. Es difícil que se aparten de la evaluación que el equipo interdisciplinario haga porque tiene que ver con temas que uno no domina o no maneja, o con una entrevista que se hizo desde un lugar que un juez por ahí no la hace, ¿no? Entonces, cuando todas las partes están de acuerdo con el dictamen del equipo, ahí pasa a estar firme y es el que se va a tomar en cuenta en la sentencia. A mí me ha pasado en sentencia, que ahora con el tema de los alcances y demás, la sentencia recomiende que se inicie algún tipo de tratamiento o que se hagan algunos controles esporádicos de salud, eh, cosas que le han surgido desde las evaluaciones que han tenido, como para que el apoyo se encargue también de llevar adelante ese tipo de cuestiones. Eh, no hace mucho yo hice una de una señora con Alzheimer que está internada en un hogar privado y el juez pidió, en realidad la jueza pidió que se hiciera una evaluación cada 6 meses para ver su cuestión cognitiva. En realidad el psiquiatra la ve todos los meses, la controla, pero que hiciera un informe al expediente cada 6 meses
su psiquiatra a cargo para ir evaluando una enfermedad de una evolución tan importante como el Alzheimer, para ver cómo está su nivel cognitivo. Porque tampoco se olviden que como estas se deben revisar cada 3 años, también se pueden revisar antes. Se puede o porque la persona ha mejorado o porque la persona en realidad ha desmejorado y puede necesitar algún ajuste en cuanto a lo que los apoyos puedan hacer. Entonces es muy importante leer con detenimiento, que lo ponen en la parte de los fundamentos normalmente, por qué disponen las medidas que toman, ¿no? Bueno, pero sí o sí la sentencia tiene que determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones, los actos que limita. Siempre, y esto lo repitió tantas veces a lo largo de tantos artículos, que siempre habla de la autonomía personal, mantener la autonomía personal de la persona con discapacidad. Y hay una diferencia entre lo que es la autonomía y lo que es la dependencia, y que parecen que fueran contradictorias, ¿no? Pero en realidad, una persona que se maneja en silla de rueda puede tener dependencia de un apoyo que ayude a empujar su silla porque por alguna razón no la puede manejar, pero tiene autonomía personal, vive sola, trabaja. No es lo mismo. La autonomía significa cómo te relacionas con tu vida, las cosas que podés hacer en lo cotidiano. La dependencia es necesitar un apoyo para alguna tarea cotidiana, qué sé yo. Yo descubrí que no puedo tender las camas, cosa que me viene fantástico, porque no puedo dar vuelta alrededor, tengo que tener una pieza redonda para eso. Entonces yo, obviamente, para alguien, viene alguien a mi casa que se encarga de tender las camas mías y de mis hijos, ya que estamos, que las tiendan todas, ¿no? Como que, en definitiva, tengo esa dependencia, pero tengo autonomía personal en todos los aspectos. Entonces ahí está la diferencia entre un concepto y otro concepto. Y por eso el código insiste en mantener la autonomía personal, porque lo ideal es que las personas con discapacidad generen una propia vida. Y si logramos, y este es un tema que tiene tres patas, ¿no? Porque en principio tenemos que lograr que las personas con discapacidad se eduquen, que sean aceptados en las escuelas, que tengan una educación adecuada. Una vez que se eduquen, que puedan prepararse para un trabajo y que logren ser empleadas en realidad, no solo en alguna cuestión estatal, que siendo que el Estado tiene que, por ley, tener el 4% del cupo, en realidad llega al 0,98, según en la última evaluación que se hizo el año pasado con el grupo de trabajo. De, y el Estado ha dado una serie que eso daría lugar a otra charla, una serie de beneficios a los empleadores privados que tienen que ver con descuentos en ganancias, con descuentos en aportes, con el subsidio durante el primer año de la mitad del sueldo y demás. Eso hace que las empresas grandes y todas las multinacionales, si ustedes se fijan, Arcor, Nestlé, mm, las que me acuerdo ahora, ¿no? Pero hay una serie bastante importante, tiendan a tomar personas con discapacidad, en realidad, como que porque les significa a ellos les significa un beneficio en cuanto a su cuestión impositiva, y las personas con discapacidad son las personas más trabajadoras que ustedes puedan encontrar, porque como les cuesta conseguir trabajo, cuando lo tienen lo conservan. Probablemente si la mesa de entrada la está atendiendo una persona normal o común, sea de las que paran a tomar el café mientras uno espera, cuando en realidad una persona con discapacidad primero te va a atender y después va a tomar el café, ¿no? Bueno, asimismo, puede designar más de un apoyo, como lo hablamos, y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción, con indicación
de la o las personas intervenientes y cómo tienen que actuar. La sentencia se puede registrar en el registro del Estado civil y capacidad de las personas, que se deja constancia al margen del acta de nacimiento, sin el perjuicio dispuesto en el 45, ¿no? A los actos que se mencionaron en este capítulo que producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de la inscripción en el registro. De eso, bueno, les hablamos recién. Desaparecidas las restricciones, se procede a la cancelación registral. La revisión es cada 3 años, como les expliqué. Hay que volver a hacer una evaluación interdisciplinaria. En realidad, dentro del mismo expediente que se produjo la sentencia anterior, se vuelve a tener la audiencia personal con el juez. Es más corto el proceso, pero esos pasos no se pueden saltear. Y bueno, el Ministerio Público sería el que debería hacernos acordar que hay que revisar la sentencia. Y de no ser así, cada persona o el apoyo puede presentarse espontáneamente con la persona con discapacidad a que se revise la sentencia. Bueno, ya están siendo casi las 6, no sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. Eh, María Rosa, acá en el chat un colega pregunta, buenas tardes, disculpa la molestia, ¿esa norma, ley de cupo o cuál será? Dice Ahora te lo digo. Daniel Jiménez. Sí, eso hay un problema porque, por ejemplo, para que los municipios tomen o cumplan con el cupo, tienen que tener la ordenanza o haberse adherido a la ley, lo cual hace que generalmente no, si no hay algún 22.431. Soy muy mala con los números, por eso siempre testeo. La ley 22.431 habla que la ley de cupo tiene que ver con las instituciones estatales, en realidad, ¿no? En la provincia también está en la 10.945, está el 4% del cupo, pero les digo, ya no en los municipios. Los municipios para poder tomar o poder cumplimentar con eso, o que se les sea exigible que lo cumplimenten, tienen que haber o adherido a la ley o haber creado una ordenanza. Gracias, Amor. O haber creado una ordenanza que lo sostenga. Que veo que hay varios chats. No, no, consultas no hay más. Hay gente que está agradeciendo, Ah, que se está retirando y después a algunos yo les he preguntado el nombre, pero no hay más preguntas. Acá Alfredo tiene una pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta en buenas tardes. relación que usted lo mencionó así en forma subrepticia cuando mencionaba de sus escritos, cuidando el tema de la responsabilidad profesional, que es un tema de cuando uno trata con una persona con capacidades diferentes, le genera ese tipo de duda, es decir, hasta no tiene ninguna declaración y usted me dice que lo hace firmar como de una declaración de incapacidad. Lo hace firmar el escrito, pero ¿no le da un poco de cosita al tema de eventualmente decir, esta persona al día de mañana no tendrá una acción de nulidad de parte de algún familiar y que después venga inclusive algún tercero afectado con una acción de daños y perjuicios en Dos contra hasta cosas. del Lo abogado? primero que, lo primero que te voy a aclarar, Alfredo, eh, no me di cuenta de decirlo al principio. En realidad, sabés que la convención la generaron o participaron en forma activa personas con discapacidad y ONG que representan a las personas con discapacidad. Y se debatió mucho el tema de cómo llamarnos, si capacidades diferentes, si son especiales, y se acordó
Y fíjate que la convención se expresa así en todo momento, que las personas que tienen discapacidad son eso, personas, primero. Y nada más que por el peso que tiene la palabra y que tiene la comunicación, hablar de personas que tienen discapacidad hace que de repente vos destaques esa condición individual que los derechos humanos protege, que es la pro homine se llamaba antes, ahora se llama pro persona, desde la igualdad de género. Entonces, la manera adecuada de llamarnos es esa. Lo ideal es que se llamen por el nombre. La persona con discapacidad tiene un nombre, en caso de conocerlo hay que referirse a esa persona con el nombre y no con su patología. En caso de no conocer el nombre, entonces nos referimos a ellas como personas. Discúlpame, no lo había aclarado al principio y aproveché que me lo trajiste en la mente. El tema de la responsabilidad personal individual de nosotros como abogados, yo soy muy cuidadosa con esos temas porque trabajo muchos temas de familia. Entonces, en definitiva, no solo te puede pasar esto con una persona con discapacidad, te puede pasar tranquilamente en cualquier juicio. Vos sabés que de repente después viene y te dice, pero yo, el abogado hizo mal esto porque yo no le dije esto y no lo puso. Entonces, en realidad es como que yo tiendo a no trabajar con poderes, trabajo con firmas, a no ser que, bueno, realmente amerite el poder por alguna razón y circunstancia especial, ¿viste? Y que todos mis escritos son acompañados, los que obviamente peticionan y demás, ¿no? Todo lo que es demanda y demás, los que son reglamentariamente firmados por la parte, vaya firmado por la parte, y cuando pido alguna cosa insólita también. Prefiero que firmen, que se hagan cargo, y hago constar en los escritos que he leído y explicado el contenido del mismo, se rubrica. Pero en realidad, yo he visto algunos juicios o denuncias en los colegios por mala praxis que vos lo mirás y decís, no, no, no puede ser que molesten primero al tribunal de disciplina, que a vos te pongan en una situación de tener que defenderte. Gracias a Dios no me ha pasado personalmente, pero sí me ha tocado verlos. Es más, me han llamado de testigo en alguno. Entonces, viste, soy de cuidar mucho el tema de la responsabilidad profesional, por eso siempre lo recomiendo. Pero no es que las personas con discapacidad me generen más miedo que una señora despechada que quiere la sangre del Señor y como no se la conseguiste, después dice que lo representaste mal. Viste, como que, no sé, por darte un Perfecto. ejemplo del más común, ¿no? Y María Rosa, discúlpame, abundando un poquito y pidiéndote, ¿has conocido algún caso de solicitud de nulidades pasadas antes de iniciar la acción de apoyo, el requerimiento de un apoyo o algo contra alguna persona, contra, no sé, un potencial persona que sea considerada después con una sentencia de apoyo? No, vos sabés que no, porque en principio convengamos que esto de convertir las viejas curadurías en las nuevas sentencias y demás es bastante reciente. Se tardó Ujú. en que esta rueda se iniciara, fundamentalmente porque los juzgados de familia están hasta las manos y lo que menos quieren es estar cargando la agenda. Entonces los van trayendo de a poco, los van revisando, o a no ser que alguien se presentó porque de repente nosotros hacemos mucha capacitación para el público en general también, y la gente se va enterando, ¿viste? Que el que antes no podía casarse, ni votar, ni nada por el estilo, ahora tiene libertad de hacerlo, que puede tener hijos, que puede decidir sobre su vida sexual, ¿viste? Como cosas que antes las tenían totalmente prohibidas, inclusive en muchos casos son las personas con discapacidad las que piden la revisión, porque pretenden tener ese tipo de derechos, ¿no? Por el tema del voto, hay un dictamen de Abramovich cuando fue procurador general eh, que niega totalmente que a una persona con discapacidad, por tener discapacidad, se le pueda negar el derecho al voto. En realidad, tienen el mismo derecho que tenemos todos. No sé, parece que el argumento era que por ahí se equivocaban. Como nosotros somos tan acertados todos, no querían que las personas con discapacidad se equivocaran.
por decirles algunas de las cosas que se han ido corrigiendo con el tiempo. En nulidad Sí. no, sí hay que ser cuidadosos cuando... Perdón, María Rosa, te puntualizo para hacértelo más en la trinchera. Viste que algún colega, alguna colega mencionó el tema de parientes sí, enojados, parientes sí, despechados que presumen haber sido desplazados de los negocios familiares. Ya te pongo directamente en la trinchera, a ver qué te parece. sí. Bueno, pero habría que ver el pariente qué es lo que objeta. Generalmente los negocios que venía realizando y después objetan hasta el nuevo abogado, hasta el apoyo, una connivencia generalizada y hasta el juez. ¿Viste? Bueno, ves, ahí está la diferencia y esa es la manera de pensar que tenemos que cambiar. El abogado de la persona con discapacidad va a defender los derechos que le corresponden a su patrocinada o patrocinado, en definitiva. Entonces, para poder ejercer una nulidad contra ese abogado o pedir que se lo destituya, que se lo cambie o por el estilo, tiene que haber cometido algún error flagrante, como te puede pasar a vos en cualquier juicio, en definitiva. Es casi inadmisible una cosa de esa. Después, con respecto a los apoyos, el apoyo tiene que ser de confianza de la persona con discapacidad, no del resto. Entonces, si la persona con discapacidad se siente apoyada y el resto cree que no, porque puede existir alguna connivencia o alguna influencia o algún interés que conflictúe la relación o algo que les haga pensar que se pueden aprovechar, tendrá que presentarse en el expediente y probarlo, porque no es me parece ni nada por el estilo. Es ver yo vi tal accionar o que le aconsejó tal cosa y puedo demostrarlo de tal manera. Esto es un juicio con el mismo rigor procesal con el que tenemos en cualquier juicio. Todo lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Entonces, para poder decir que vas a objetar o pedir la nulidad con respecto al apoyo, vas a tener que probar cuál es la desconfianza, definitiva. Bien, ¿Te gracias, doctora. respondo o...? Sí, Bien, sí, sí, no, no, más o menos vamos en la misma línea y como usted dice, va el caso particular y me voy haciendo una idea de lo que es el nuevo sistema jurídico y eventuales contingencias que puedan ir dándose entre el apoyo y eventualmente el rol del apoyo y el rol del abogado, que era el que más me hacía un poquito de ruido, ¿no? claro, porque en definitiva lo que sí puede pedir este familiar enojado es alguna salvaguardia. El apoyo que eligió, pero que para seguridad se pueda pedir que después el juez evaluará si corresponde, no corresponde, o si hay Perfecto. alguna, seguramente lo llamará a una audiencia para escucharlo, a ver qué le pasa, pero no, no. Yo cuando me refiero a las nulidades que le temo, es a cuando no se cumplen los pasos procesales correspondientes. Entonces, si a vos el código te dice que la persona con discapacidad tiene que tener un abogado, no podés cursar el proceso sin que esté representada legalmente, porque eso hace que el juicio caiga porque le falta un elemento establecido por la ley. Perfecto. Gracias, doctora. Bien. Bueno, preguntas en el chat, me parece que no hay No, más. no. Bueno, creo que de entonces damos por finalizada la capacitación del día de hoy, agradeciéndole especialmente a la doctora María Rosa y a todos los asistentes. Bueno, yo te voy a mandar a Camila el fallo del que les hablé y les voy a mandar el Power por si lo quieren tener, si les interesa revisarlo después. Me voy a fijar si el Power tiene mi mail, si no se lo voy a agregar. Cualquier consulta o duda que les quede, escríbanme sin ningún problema. Yo a veces no contesto en el día porque tengo mucho trabajo, pero contesto. A la larga voy a evacuar las dudas que tengan. Así que estoy a su disposición y muchas gracias por la atención. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias a todos.